Tema 37. Ortografía de la lengua española. Este tema reúne los pilares de la escritura correcta en español. Primero veremos la diferencia entre ortografía, gramática y léxico, porque no son lo mismo. Después estudiaremos la evolución de la ortografía española y los principios generales que explican por qué escribimos como escribimos. También veremos la diferencia entre fonema y grafema, pero de forma sencilla, sonido frente a escritura. Más adelante entraremos en una parte esencial para el examen: la acentuación, las tildes, los hiatos, los diptongos y los triptongos. Después repasaremos los signos de puntuación, los signos auxiliares y el uso correcto de las mayúsculas. Y finalmente veremos nombres propios, números, préstamos lingüísticos, extranjerismos, abreviaturas y el alfabeto fonético de la OTAN. La idea general es clara: este tema enseña a escribir con corrección, precisión y seguridad. Para entender bien este tema hay que distinguir tres conceptos: ortografía, gramática y léxico. La ortografía regula la escritura correcta. Indica cuándo se usa una tilde, cómo se escriben las palabras, cuándo se emplean mayúsculas o cómo deben utilizarse los signos de puntuación. Por ejemplo, escribir África con tilde en la A mayúscula es una cuestión ortográfica. La gramática regula la estructura de las oraciones. Permite construir frases correctamente, ordenar las palabras y expresar ideas con claridad. Por ejemplo, en un informe policial no basta con escribir palabras correctas, las frases también deben estar bien construidas. El léxico es el conjunto de palabras de una lengua. Cuanto más preciso sea el vocabulario, mejor se podrá expresar una idea. No es lo mismo decir cosa, hecho, conducta, incidente o infracción. Cada palabra aporta un matiz distinto. La idea clave es: la ortografía da corrección, la gramática da claridad y el léxico da precisión. La ortografía española no nació de golpe. Ha evolucionado durante siglos. Entre los siglos IX y XV aparecen los primeros textos en español, todavía con una escritura irregular y muy influida por el latín vulgar. En 1492, Antonio de Nebrija publica su Gramática, una obra fundamental para la historia de la lengua española. Nebrija defendía la relación entre escritura y pronunciación, es decir, entre ortografía y fonética. Más adelante, entre 1713 y 1741, se produce un momento clave. En 1713 se funda la RAE, la Real Academia Española. Y en 1741 se publica la primera ortografía académica oficial. El objetivo era fijar reglas comunes para todos los hablantes. Durante el siglo XIX se simplificaron algunas normas y se eliminaron letras que ya no tenían sonido propio en español. Y en 2010 se produjo la última gran reforma académica, adaptando la norma a los cambios lingüísticos y tecnológicos. Para el examen, quédate con dos fechas. RAE, 1713. Primera ortografía oficial, 1741. La escritura del español se apoya en cuatro grandes principios. El primero es la correspondencia entre fonema y grafema. Dicho de forma sencilla, existe una relación entre los sonidos y las letras que los representan. Por eso el español suele considerarse una lengua bastante regular en comparación con otras. El segundo principio es la conservación etimológica. Algunas palabras conservan letras por su origen histórico, aunque esas letras no siempre se pronuncien de forma clara. El ejemplo más evidente es la H, que normalmente no suena, pero se mantiene por razones históricas. El tercer principio es la simplificación y economía. La lengua tiende a preferir formas más sencillas cuando eso no provoca confusión. Y el cuarto principio es la uniformidad. Las normas ortográficas deben servir para todos los hablantes, aunque existan diferencias de pronunciación según la zona. La idea clave es: la ortografía busca equilibrio entre sonido, historia, sencillez y unidad del idioma. Un fonema es una unidad de sonido. Un grafema es la forma escrita de ese sonido. La diferencia es sencilla. Fonema es sonido. Grafema es escritura. Por ejemplo, las palabras pata y bata se diferencian porque no empiezan con el mismo sonido. Ese cambio de sonido cambia también el significado. Otro ejemplo muy importante.
El sonido que aparece en casa, kilo y queso puede representarse de varias formas escritas, con C, con K o con Q. Por eso no siempre hay una correspondencia perfecta entre sonido y letra. Para el examen, no hace falta complicarlo más. La idea clave es, no debes confundir lo que se pronuncia con la forma en que se escribe. El español tiene 5 fonemas vocálicos. A, E, I, O, U. Son los 5 sonidos vocálicos básicos de nuestra lengua. A diferencia de otros idiomas, el español tiene un sistema vocálico bastante claro y estable. Esto significa que las vocales suelen pronunciarse de una forma regular. Para el examen, el dato importante es este. Los fonemas consonánticos se pueden clasificar según el lugar de la boca donde se articulan. Algunos sonidos se producen con los labios, otros con los dientes, otros con la lengua cerca del paladar, y otros en la parte posterior de la boca. No conviene memorizar esta parte como una lista interminable de símbolos. Lo importante es entender que las consonantes se agrupan según cómo se pronuncian. También hay diferencias según la zona geográfica. Por ejemplo, en algunas zonas se distingue entre el sonido de caza y casa. En otras zonas, ambas palabras se pronuncian igual. A eso se le llama seseo. El seseo es propio de Canarias, América Latina y parte de Andalucía. Los fonemas consonánticos se pueden clasificar según el lugar de la boca donde se articulan. Algunos sonidos se producen con los labios, otros con los dientes, otros con la lengua cerca del paladar, y otros en la parte posterior de la boca. No conviene memorizar esta parte como una lista interminable de símbolos. Lo importante es entender que las consonantes se agrupan según cómo se pronuncian. También hay diferencias según la zona geográfica. Por ejemplo, en algunas zonas se distingue entre el sonido de caza y casa. En otras zonas, ambas palabras se pronuncian igual. A eso se le llama seseo. El seseo es propio de Canarias, América Latina y parte de Andalucía. La idea clave es, las consonantes se clasifican por su forma de pronunciación, pero para el examen basta con entender la diferencia general entre sonido y escritura. Con esto cerramos el primer bloque del tema 37. Hemos visto que estudia la ortografía, en qué se diferencia de la gramática y del léxico, cómo ha evolucionado la ortografía española y qué papel tiene la RAE en la fijación de las normas. También hemos repasado los 4 principios ortográficos del español y la diferencia básica entre fonema y grafema. Por último, hemos visto que el español tiene 5 fonemas vocálicos y que los fonemas consonánticos pueden clasificarse según su forma de pronunciación, sin necesidad de memorizar todos los símbolos fonéticos.